Vale, pues arratsaldeon, eskerrik asko jardunaldi hauen lehenengo hitzaldira etortzeagatik. Dakizuen bezala, San Ferminez 78 gogoan elkartetik trantsizioan sortutako mugimendu feministaren jardunaldiak antolatu ditugu aste honetan zean. Non 3 mahai inguru izanen ditugu, kanpoan dagoen erakusketa eta ostiralean zinema izanen dugu Golemen. Gaur Euskal Herrian sortutako mugimendu feministen inguruan arituko gara, eta ontarako hemen dauden irekin Gipuzkoatik etorritako Begoña Gorospe eta Arabatik Miren Ormazabal. Ikusten duzuen bezala, Julia Munarriz ezin izan da etorri, eta aste hontako aurkezpen txiki bat egin eta gero, Nafarroan sortutako koordinadore feministaren laburpen txiki bat egin dut ni. Buenas tardes y gracias por venir a esta primera charla sobre el nacimiento del movimiento feminista en Euskal Herria, en la que están aquí Begoña Gorospe de la Asamblea Feminista de Donosti, investigadora sobre memoria de las mujeres, y ha escrito libros como Crónica de los primeros años del movimiento feminista en Donosti y Educación, Memoria e Historia de las mujeres vascas, lecturas feministas. También está Miren Ormazabal, militante feminista desde 1976 de la Asamblea de Mujeres de Áraba y también de la Comisión de Coeducación. Actualmente está en la Casa de Mujeres de Gasteiz y en Sorgin Enea. Como veis, nos falta Julia Munarriz, que no ha podido venir finalmente, por lo que después de contaros un poquito cómo hemos organizado esta semana, daré yo unas pinceladas sobre cómo nació aquí la coordinadora feminista de Nafarroa, pero muy breves. Desde San Fermín 78 gogoan decidimos que este año la temática de las jornadas que solemos realizar en estas fechas debía ir relacionada con la irrupción del movimiento feminista en el contexto político y social en el que se dieron los sucesos del 8 de julio de 1978. Creemos que esto contribuye a conocer mejor o a comprender mejor lo sucedido durante aquellos años de la llamada transición y cubiertos aún por muchos velos y silencios impuestos. De esta forma queremos señalar el protagonismo activo y militante del movimiento feminista, aquel que ya en el año 1975, un mes después de morirse el dictador, ella estaba celebrando a nivel estatal las primeras jornadas feministas, y el año 1977 se crearon las primeras jornadas feministas de Euskadi. La historia oficial nos habla de aquellos protagonistas, varones como principales de una transición, como una especie de superhombres, ¿no? Supermachos, o como Juan Carlos, como Adolfo, como Felipe, Arzayus, aquí del Burgo. Pero es importante conocer el esfuerzo y la lucha de miles de mujeres, también de hombres, que desde los centros de trabajo, de estudio, de calles, de plazas, de barrios, sindicatos, desde grupos sociales muy diversos, fueron arrancando día a día, con gran esfuerzo, trabajo y con muchísima represión, buena parte de los derechos y libertades que hoy conocemos. Al organizar las charlas nos dimos cuenta que en este ejercicio de rescate de la memoria podíamos intentar visualizarlo y analizar los elementos en común entre aquellas luchas de ayer y el potente movimiento feminista de hoy en día. Y lo hemos planteado desde dos prismas diferentes, ¿no? Uno, por un lado, la participación en los dos próximos días de mujeres jóvenes que están organizadas en Aldezarra, desde el colectivo AZTA, y por otro lado, con la exposición que habréis visto al entrar en la charla. En un inicio, esta exposición la diseñamos pensando en fotografías de aquellos años que acompañaban estas jornadas, ¿no? De cómo el movimiento feminista, de la represión, de las sexualidades, de todas las temáticas que vamos a ir abordando. Pero se nos hizo imposible, no encontrábamos ni fotografías de buena calidad, ni sabiendo de qué fechas, ni de qué lugares, así que también que sirvan estas jornadas un llamamiento a todas las personas o mujeres que estéis aquí, que vivisteis y que tengáis algún tipo de contenido visual o documental, el poder ceder, digitalizar y poder, para poder visibilizar, ¿no? Y que personas como yo, que no vivimos en aquellos años, podamos usarlas también a día de hoy, ¿no? Porque muchas de las reivindicaciones que están ahí fuera las seguimos haciendo hoy en día. Por parte de la exposición sí que me gustaría agradecer a Javier García e Iñaki Nicolás por editarnos todas las pegatinas en un tiempo récord, porque hicieron un trabajo maravilloso de cedernos un montón de pegatinas y carteles, y sobre todo a Iker Oiz, que ha sido el diseñador de los carteles y de toda la exposición.
Dentro de todas las reivindicaciones de primera línea, el movimiento feminista empezó a agitar enseguida todos los temas de sexualidad, de maternidad, los roles impuestos a las mujeres dentro del patriarcado, marcado por la heterosexualidad obligatoria, el matrimonio monogámico, con el fin primordial, ¿no?, de ejercer de esposa y de madre. En algunos de estos marcos y problemáticas han servido para agrupar las pegatinas y los carteles que hemos elegido y sirven para guiarnos en esta exposición que relata esta parte de la historia relativa a la década que va desde 1975 hasta 1985 y, como habréis visto, no sé si os ha dado tiempo a ver un poquito, hemos incluido tanto carteles y pegatinas del propio movimiento feminista, de las coordinadoras de asambleas, pero también de grupos, de sindicatos, de partidos o también del propio movimiento gay, que se llamaba en aquel momento, ¿no?, que también empezaron a unirse a diferentes reivindicaciones que se realizaban también desde las asambleas y de las coordinadoras. De esta forma, la exposición la hemos dividido en 4 apartados. Uno, el relativo al movimiento feminista, que lo conoceremos hoy con Begoña y con Miren. Sobre todo que hemos querido señalar, ¿no?, el protagonismo activo y militante y diverso, ¿no?, que se inauguran a partir de los años 70, con sus reivindicaciones, ¿no?, con todas las reivindicaciones que al final se ve que están creadas desde grupos, desde barrios, desde colectivos muy diferentes, desde asambleas, desde coordinadoras, y que son organizados todos autónomamente, ¿no?, con sus propias reivindicaciones y dinámicas. Hay otro apartado que es el de sexualidad y aborto, que está en las consignas de sexualidad no es maternidad, anticonceptivos y aborto libre y gratuito en la sanidad pública. También el movimiento de lesbianas de aquel momento, que adquirió gran relevancia, también está plasmada en la exposición, y este apartado se trabajará más mañana con Asun y con Celaida. Y por último, el de la represión, ¿no?, y la agresión a las mujeres, que tuvo y tiene, ¿no?, hoy en día también una forma muy específica y un componente sexualizado, ¿no?, las torturas, las violaciones, vejaciones, acosos, amenazas. Esa represión que se llevó a cabo por las vías policiales, judiciales y carcelarias fue un elemento más, junto con otros mecanismos, como por ejemplo el eclesiástico, que reprimían a las mujeres. A mí, sobre todo, lo que me ha llamado muchísimo la atención y que podréis ver cuando salgamos, que aún no estará preparada, es las pegatinas, o sea, que muchas de las pegatinas que aparecen en la exposición hoy en día las seguimos reivindicando y las seguimos haciendo, ¿no?, sobre todo las relacionadas con las agresiones sexuales. Hemos puesto como un buzonito que es de una chozna que se hacía en estos años, de la chozna Mamiki, y es lo que hoy equivaldría, o más o menos sería parecido al punto more que ponemos en San Fermín chiquito, ¿no? Ahora hay una persona, o sea, unas mujeres presencialmente, pero antes se utilizaban este tipo de tarjeticas, pues para decir qué tipo de agresión, si había sido ahozcoa, física, sexual, habían tenido durante las fiestas. Casi han pasado 50 años, ¿no?, pero seguimos con las mismas problemáticas. Este tema de represión será el jueves y estará Begoña Zabala y Jon hablándonos sobre esta temática. Sobre la irrupción del movimiento feminista en Nafarroa voy a dar unas pequeñas pinceladas, pero luego os animo a que Begoña y Maite ya comenten un poco todo lo que vienen a comentar. También pues que desde el público, si queréis participar de algunas que vivieron, pues que sería muy bien, ya que Julia no está, pues que alguien también nos podría contar más cosas de las que voy a poder decir yo. En Nafarroa, la coordinadora feminista aparece en 1978 y tiene la virtualidad de aglutinar en su organización a otras organizaciones de mujeres que ya funcionaban durante la dictadura, ¿no?, además de crear nuevas formas organizativas, que yo creo que aquí es la clave, ¿no?, sobre todo las comparadas con las que ya existían en los sindicatos, en los partidos, en las asociaciones. Es una organización abierta, que esto ya lo iréis comentando mucho mejor vosotras, autónoma, asamblearia, militante, compuesta de mujeres, donde no existen cargos ni representación, ni tampoco una estructura jerárquica. Tiene una financiación con recursos propios, como habéis podido ver en los placetillos que teníais en las sillas, es uno de ellos, de aquí de Nafarroa, de la coordinadora. Y esto al final lo que garantiza es una autonomía, ¿no?, y una independencia del movimiento frente a instituciones y otras organizaciones. El objetivo está en el combate contra la dominación patriarcal, ¿no?, en todas sus manifestaciones, asumiendo que en este momento el patriarcado y el capitalismo están en alianza indisoluble. Las reivindicaciones van al centro de la dominación masculina,
Y así suceden campañas y luchas por diferentes temas. No se trata, yo creo que, por lo que he ido viendo, de simples reformas legales, ¿no? de pedir esos cambios, sino de despenalizar los derechos de todas las mujeres y garantizar el ejercicio libre de los mismos. Y además otra de las características, y yo creo que hoy en día se sigue manteniendo y es muy importante, es que muchas de estas luchas y reivindicaciones se hacen con alianzas, ¿no? Con alianzas como se sigue realizando hoy en día con otros movimientos, como son el ecologista y el internacionalista. Aquí hacer un pequeño paréntesis, me veo obligada, teniendo la noticia que hemos tenido hoy, de nombrar a Eva Abu Nada, poeta, novelista, palestina luchadora por los derechos de las mujeres, que ha sido asesinada en Gaza en medio del genocidio de Israel y sus aliados en Palestina. En definitiva, esta coordinadora, yo creo que no es solo un programa político ni de reivindicaciones, es también un quehacer, una tarea cotidiana, ¿no? Se ve muy bien en la exposición, en todas las imágenes. Intenta cambiar el día a día, tanto en el ámbito privado como en el público. Y esto es un poquito todo lo que vamos a ir hablando toda esta semana. Para terminar y dar paso a... No sé quién de las dos queréis empezar. Begoña. Vale, pues antes de darle paso a Begoña, decir que durante esta semana pues vamos a tener muy presente a nuestra compañera Presenzu Villaga, que hoy ya no está aquí con nosotras, pero que fue una de las impulsoras y organizadoras de estas jornadas. ¿Así me oís? ¿Así no me oís? ¿Así? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Más cerca, pero me hace falta los papeles. A ver. ¿Y ahora? Coño, pues me la meto en la boca, ¿no? A ver, ahí. A ver, ¿ahora me oís? ¿Entzuten didazue? Bai, bueno, pues vale. A ver, arratsaldeon, Orduan nik hitz egingo dut orain sobre el movimiento, sobre la memoria y el movimiento feminista en la transición. Bien, lo primero que quiero decir es que la memoria resulta un recurso simbólico y educativo fundamental para la lucha por la igualdad. Y esto es porque las memorias que socialmente suelen tener más difusión y peso son las memorias de los grupos de poder, ¿no? Entonces, las memorias de los grupos de los márgenes como nosotras y otros grupos, ¿no? Pues no se suelen escuchar. Entonces, es necesario que mantengamos, en mi opinión, que mantengamos y que recuperemos la memoria, porque este tipo de memorias de los grupos sociales de los márgenes, como el nuestro, ¿no? Son necesarias, estas memorias, para dar sentido a la experiencia colectiva de toda una sociedad, de toda la sociedad. Sin estas memorias, las sociedades se quedan totalmente cojas y mutiladas. Eso es lo que opino. Bueno, como antecedentes y contextualizando de dónde partíamos, en los años 70, cuando empezamos en el movimiento feminista, en los grupos de mujeres, ¿no? Bueno, estaba la dictadura franquista con el apoyo de la Iglesia, que no tenemos que olvidar, yo creo, nunca el apoyo que la Iglesia le proporcionó a la dictadura, ¿no? Bien, bueno, desde el principio, desde después de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, desde después de la Guerra Civil, esta situación, ¿no? Supuso una regresión para la mayoría social y fundamentalmente para las mujeres, porque las mujeres éramos dirigidas al ámbito privado, ¿no? A la familia, al ámbito privado. No había ninguna posibilidad de tener otro tipo de alternativas, porque todas se nos dirigían allí, ¿no? Vale. Por ejemplo, en el año 38, en plena Guerra Civil, en el Fuero del Trabajo, dice, que es en plena Guerra Civil, ¿no? En su apartado segundo se decía: el Estado prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Lo que dejaba a las mujeres casadas de la clase obrera, de las clases populares, pues la única opción era trabajar en la economía sumergida, claro. Con aquella situación que había y encima teniendo que trabajar en la economía sumergida, pues
aquello era terrible, ¿no? Vamos a ver. Hasta el año 61, las mujeres casadas no pudieron trabajar por cuenta ajena. Bien. Bueno, esto sería, estoy queriendo hacer un poco un contexto, una contextualización, ¿no? Además también, por ejemplo, bueno, iré diciendo según vaya hablando, espero que no se me olvide. Desde los años 60 y en los 70 se consigue que cada vez más mujeres tengan una mayor educación, formación y que mayor número de mujeres casadas sigan trabajando, ¿no? Las chicas jóvenes pues también tienen más opción, entran a trabajar, pero claro, ahí ocurre una cuestión. Entran a trabajar de solteras, chicas jóvenes, muchas, ¿no? Pero claro, pues luego se casan y se quedan embarazadas, ¿no? Entonces ahí surge un problema, es una nueva situación. Ocurre que, pues claro, se quedan embarazadas, tienen criaturas, y entonces, ¿dónde se deja la prole? ¿Cómo las cuidamos? ¿Cómo se cuidan? ¿No? Y entonces empiezan a crear guarderías. Y fundamentalmente son las mujeres, ¿no? Porque los hombres sí, pero no. Entonces, fundamentalmente son las mujeres las que se preocupan. Y empiezan a crear guarderías primeramente en pisos, ¿no? Se juntan 4 o 5 conocidas o amigas y crean en pisos, ¿no? Por lo menos en Donosti así ha sido. Yo voy a partir bastante de la experiencia que tengo, que es más directa, que es la de Donosti, ¿no? Bien, y entonces, bueno, se tienen las criaturas en los pisos y ya es un poco más adelante cuando las guarderías se van ya pues constituyendo pues un poco mejor, ¿no? En otra situación más aceptable. Bien, pero es un poquito a través del tiempo. Bueno, en ese periodo de tiempo, ¿no? Pues vamos a ver, como digo, van creando las guarderías, pero las mujeres al mismo tiempo, también ese tipo de mujeres que se han empezado a mover, así, pues también se van juntando y además van organizando charlas y, sí, fundamentalmente charlas quizá, ¿no? Luego ya veremos, a ver, pero sobre anticonceptivos, ¿no? Anticonceptivos, sobre sexualidad y sobre el aborto, que eran unos temas ilegalizados totalmente y entonces, claro, se hacían de forma clandestina, ¿no? Y entonces, bueno, pues se corrían unos riesgos, pero se hacían, porque además era una necesidad. En aquellos años, el 75, el 74, 76, etcétera, pues claro, sobre sexualidad poco, ¿no? Y siempre además enfocada para la procreación, ¿no? Luego, los anticonceptivos eran totalmente ilegales, ¿no? Se despenalizaron, la píldora se despenalizó en 1978. Y yo recuerdo que para otro trabajo, que hice unas entrevistas a algunas mujeres, y en algún caso voy a comentar alguno, una decía, no sé si tenía 2 o 3 críos, y dice, y bueno, y teníamos que conseguir las pastillas de Strangis, o sea, porque no te daban. O sea, era un problema tremendo, ¿no? Todo era ilegal y entonces, bueno, como digo, se empiezan a juntar y empiezan a hacer charlas por los barrios, por los pueblos, ¿no? Sobre estos temas, que eran los que tenían, las necesidades que tenían, ¿no? Siempre partimos de nuestras necesidades, de nuestras problemáticas, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo, algunas de estas mujeres, cada vez más, participan pues, en los comités de barrio, en los grupos de fábrica, en los incipientes sindicatos y partidos de izquierda, ¿no? Y van teniendo una participación de lucha laboral, social y política cada vez más intensa y además más comprometida cada vez también, ¿no? Porque todas estas actividades, como digo, estaban prohibidas y si les cogían podían tener unas multas muy fuertes y también la cárcel, ¿no? Ya sabemos un poco, quizá algunas las que tenemos más años de aquí, cómo era aquella situación. Bien, bueno, pero a pesar de estos compromisos que estas mujeres cada vez iban adquiriendo más y los riesgos que iban adquiriendo, su situación personal no cambiaba. O sea, ellas seguían teniendo la responsabilidad del trabajo que hacían, ¿no? El trabajo al que salían de casa, ¿no? Y al mismo tiempo tenían la familia y la prole. Tenían el trabajo doméstico totalmente, eran las responsables de todo esto. Con lo cual, claro, resulta que participaban activamente en el cambio social y político, pero su situación de dependencia no cambiaba, ¿no? Hasta 1975, y aquí es donde tengo estas referencias, para abrir una cuenta en un banco, pedir un préstamo o sacar el pasaporte, las mujeres necesitaban la autorización del padre o del marido. Y las mujeres casadas, ¿no? Como la mayor parte de los matrimonios eran a bienes gananciales, se firmaban así, ¿no? Pues resulta que los bienes gananciales era el marido el que legalmente los tenía que administrar.
Claro, las mujeres trabajaban, llevaban el salario a casa y legalmente, otra cosa es luego ya la organización, ¿no? Pero de cada casa. Pero legalmente no tenían derecho a administrar ni su salario, ¿no? Y esto no cambió hasta el año 81, esto último que acabo de decirnos, ¿no? Bueno, como digo, su situación de dependencia no cambia en absoluto, ¿no? Y claro, ya empiezan a mosquearse en serio, ¿no? Ya empiezan a decir, bueno, esto no puede ser, porque claro, están asumiendo riesgos importantes, están trabajando, están luchando, porque aquello todo era una lucha, ¿no? Y su situación no cambiaba. Bien, entonces, pues empiezan a plantear que no puede ser la situación y se empiezan a organizar en grupos feministas, ya más claramente feministas, ¿no? Además, se van reuniendo. A las jornadas de Madrid no fuimos la mayoría porque eran ilegales, era todavía, bueno, pues no sé, Franco se había muerto hacía, no sé si se había muerto todavía o hacía un mes que se había muerto, ¿no? Y a las jornadas de la Dona, que se hicieron en Barcelona en 1976, en mayo, ya fuimos mujeres y yo recuerdo que yo fui con unas que nos estábamos reuniendo en unos locales allí que nos dejó un cura, no sé qué, en unos bajos de la parte vieja de Donosti. Y me dijeron, oye, tenemos casa, ¿quieres venir? Y yo me fui, pues fuimos 4 o 5, ¿no? Bien. Entonces, eso fue en el 76. Ya nos reuníamos y eran semiclandestinas las reuniones, ¿no? Hacíamos, pues, en pisos, algunos hacíamos, no sé si alguna gente conocéis, pero el bar Aurrera es famoso en Donosti porque yo creo, eso es una opinión, hacía la vista gorda y nos reuníamos todo tipo de grupos, ¿no? Allí. Tenían unos bajos y bueno, pues nos reuníamos en este tipo de sitios, ¿no? Vale. Y entonces, el año 77, estos grupos incipientes de mujeres, pero que ya se reunían y que además en Donosti ya habíamos visto que teníamos opiniones diferentes, etcétera, ¿no? Y, bueno, eso también quería deciros, no sé, luego tú me cortas y yo me alargo, ¿eh? Entonces, en el año 76, bueno, pues para poder organizarse mejor estas charlas, estas cosas que os digo, pensamos que era conveniente, y se había estado con distintas mujeres y distintos grupos de Donosti, se pensó que era bueno hacer una asociación para tener un poquito más de tranquilidad, ¿no? Y ya empezaban a probar, a legalizar las asociaciones. Bueno, pues esta no la legalizaron. La que pedimos no se legalizó. Y además, el día que se iba a plantear una asamblea para explicar lo que había pasado, prohibieron la asamblea. Entonces, bueno, con una indignación, una rabia, salimos en manifestación y hay fotos, ¿no? Y bueno, resulta que aparecieron los grises y nos dieron hasta en el apellido. Pero bueno, fue una cosa terrible, en el año 76. En el 77, estas cosas os digo, son anécdotas, pero es para ver también que todo el trabajo que hemos hecho las feministas no lo hemos hecho paseando y uy, qué bonito y qué bien, ¿eh? No, que nos ha costado en muchas ocasiones sangre también y sudor. Bueno, bien. En el año 76, y ahora ya pasaría a ver las jornadas de Leioa, las jornadas de la mujer de Leioa, ¿no? Bien, que son, yo voy a intentar tratar, si me da tiempo, 4 temas. Las jornadas de la mujer de Euskadi, que se celebraron en Leioa en diciembre de 1977, luego las feministas en el trabajo asalariado, respecto a la cultura, las mujeres realizadoras en el Festival de Cine de Donosti, que fue en el año 78, y un poco también sobre el aborto y los juicios por aborto a las 11 mujeres de Basauri, ¿no? Que fueron en 1979. Bien, bueno, empiezo con las jornadas de la mujer de Euskadi. En el año 77, todo este año 77, las mujeres, porque ya hubo alguna coordinación a nivel de Euskadi, estuvieron preparando los grupos, ¿no? Y también individualmente, pues las ponencias para luego debatir en Leioa, ¿no? En las jornadas. Bien, se prepararon muchas ponencias y, como os digo, hubo mucho debate de las ponencias. Sabéis que nosotras solemos debatir mucho, ¿no? Solemos plantear y debatir mucho las mujeres, las feministas, ¿no? Bien, participamos más de 3.000 mujeres de Euskadi. Y también de otros sitios vinieron, también vinieron de Madrid y así, pero participamos más de 3.000 mujeres. Y entre otros temas, los que allí se trataron, ¿no? Pues se habló del patriarcado, de la familia patriarcal, de la libertad sexual, que era un tema que era muy importante también en aquel momento. El trabajo doméstico, el asalariado,
la educación, la doble militancia. La doble militancia fue una discusión terrible en todo el periodo, en todo este periodo. Fue terrible, terrible, terrible. Luego también se discutió, se debatió sobre la imagen de la mujer en la cultura, en los textos, en el cine, y también sobre la crisis económica, porque ya en ese momento la crisis económica estaba pegando fuerte. Y también, como siempre, las primeras afectadas pues, eran las mujeres, ¿no? Ya habían hecho las de Artiach alguna huelga, en fin. Quiero decir que se debatieron todos estos temas y se debatieron mucho. Vale. Bueno, después de estos debates que os digo que tuvimos allí, ¿no? Pensamos que había que ser más eficaces, claro. Y pensamos que, a pesar de las diferencias que teníamos, porque ya había líneas feministas diferentes allí, ¿no? Era necesario organizarse de una forma coordinada y continuada. Bien. Entonces, fueron 4 días. Después de esos 4 días, todas salimos convencidas, ¿no? De que teníamos que organizarnos y coordinarnos, porque habíamos visto también, ya anteriormente, pero allí como más definitivamente, que lo personal es político. Y entonces, claro, ¿cómo hacemos? Pues las feministas tenemos que hacer nuestra lucha política también, tenemos que hacer una lucha política. Y salimos, para que los grupos no fueran como hasta ese momento, pues con la necesidad de coordinarnos y de una forma continuada, como os he dicho. Bien, a nivel de Guipúzcoa ya empezamos a coordinarnos a principios del año 78, o sea, enseguida. Es que salimos ya, bueno, disparadas, ¿no? Y también se hicieron la coordinadora con Euskadi, con otros grupos de Euskadi, y también hubo una coordinadora a nivel del Estado. Y luego teníamos relación también con algunos grupos de París y las de Euskadi Norte también, ¿eh? Vale. Bueno, en esos años, el año anterior, el año siguiente, ya se crea la reivindicación, el 8 de marzo, como una fecha reivindicativa de la situación de las mujeres, ¿no? Bueno, esto sería un poco las jornadas de Leioa. Ahora pasaré a ver un poquito también así el trabajo asalariado. Intento, no sé si lo hago, pero un poco rápido. Bueno, en mi opinión, el salario, tener una autonomía económica, no es el único factor, ¿eh? Pero a mí me parece que es un factor muy importante, casi diría uno de los fundamentales, ¿no? Para conseguir una independencia para las mujeres, ¿no? No es para nosotras, y una mayor libertad. Tener ese salario a mí me parece que es importante. Bien, hay mucha discusión sobre esto también, ¿eh? O sea que también hay opiniones, puede haber distintas también aquí. Bueno, y respecto al trabajo asalariado, en las asambleas, no sé vosotras cómo haríais, pero solíamos hacer unas charlas fundamentalmente alrededor del 8 de marzo, ¿eh? Y solíamos hablar de todos estos temas que nos preocupaban, pues sobre la sexualidad, los abortos, etcétera, ¿no? Hacíamos charlas. Y también sobre el trabajo asalariado y doméstico, ¿no? Y como digo, alrededor del 8 de marzo más, ¿eh? Solíamos ir a los barrios, a los pueblos, a la radio. Bueno, hacíamos un poco las actividades más o menos que podíamos. Y también el trabajo asalariado estaba ahí incluido. Bien. Además, estaban las actividades en los sindicatos, porque los sindicatos y los partidos se aprobaron el año 77, ¿no? Y entonces, pues claro, las mujeres también, las feministas, estaban trabajando en los sindicatos, ¿no? En concreto, en comisiones obreras en ese periodo, se crearon las secretarías de la mujer. Por ejemplo, en Donosti, como os digo, yo conozco más cerca lo de Donosti, ¿eh? Entonces, ¿no se oye bien? Sí, ¿verdad? Sí. En Donosti había, en esa Secretaría de la Mujer, había representantes del comercio del metal y del textil, de la Caja de Ahorros, de cerámicas, de sanidad y de seguros, y empresas de tintorerías, de Sucha, que era una fábrica de chocolates, etc. Bueno, tenemos estas informaciones porque para otro trabajo que hemos hecho, y además yo en concreto personalmente fui, por ejemplo, en LAB no había, en ese momento se estaba creando LAB y no había todavía una organización de mujeres, ¿no? Que la crearon, pero es un poco más tarde que este inicio, ¿no? Luego, en ELA no hubo hasta bastante más tarde, a lo mejor ya eran los 90, es lo que me dijeron, ahora estoy diciendo de memoria, ¿eh? Para eso. Y en UGT, en concreto, dijeron que en aquel periodo, en aquel momento, estaban haciendo más un trabajo de cara a las leyes generales, ¿no? Que no estaban haciendo tanto a nivel local, no tanto a nivel como de Donosti, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, en estos grupos de mujeres que se reunían, ¿no? Lo que se reivindicaba era el aumento salarial
porque los salarios eran bajísimos, ¿no? A trabajo igual, salario igual, el permiso pagado pre y posparto, luego también había, el reconocimiento anual ginecológico para las mujeres, ¿no? Y el aborto que se incluyera en la seguridad social. Y además, en ese sindicato, ¿no?, tener más representación en los cargos medios y en los de dirección. Bueno, esto sería un poco una parte. Luego, además, desde el 75 al 82, en Guipúzcoa, los convenios que se firmaron, los convenios provinciales de rama y de empresa, bueno, en el 75, en 2 convenios aparecieron las mujeres, ¿no? Y era en 2 convenios en que venían las tablas salariales y los salarios de las mujeres eran menores y no había ningún otro convenio en el que apareciera para nada citadas las mujeres. Bien. Sin embargo, ya en 1982, 8 años más tarde, en 58 convenios se firman reivindicaciones relacionadas con las mujeres. Con lo cual, vemos que hay un avance en la negociación, en la firma de convenios, ¿no? Entonces, yo pienso, es una opinión, que luego se puede debatir, ¿no?, que bien feministas, independientes, individuales o afiliadas a sindicatos o a partidos de izquierda, que empezaron ya a negociar también junto con los compañeros, estas mujeres feministas, ¿no?, en las empresas y en las ramas, ¿no? Bien, entonces estas mujeres que ya negociaban junto con sus compañeros las reivindicaciones generales, pero que ya introdujeron estas reivindicaciones de cara a las mujeres, pues fueron importantes para que se recogieran las reivindicaciones. Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es mucho? Ah, te estaba viendo así con el reloj y pensaba que me estaba pasando, no sé, o sea. Bueno, ahora, vamos a ver, voy a hablar ahora, bueno, aquí acabo. O sea, a mí me parece que las mujeres feministas fueron un factor muy importante para que se recogieran las reivindicaciones, estas que he dicho, ¿no?, y otras también más adelante, porque claro, en 8 años también las reivindicaciones fueron ampliándose, ¿no? O sea, que a mí me parece que las feministas, el feminismo tuvo también un peso importante en esas reivindicaciones laborales. Bueno, ahora pasaría a ver un poco la cultura. Entonces, como ya he citado, desde los años 60 y en los 70, ¿no?, se empezó a reivindicar y a tratar de cambiar la situación sociopolítica de una forma pues, más coordinada y más organizada, creándose grupos en los barrios, en las universidades, ¿no?, haciendo protestas sobre temas concretos, en las fábricas, las huelgas, ¿no?, que salieron, que se hacían, ¿no? Y entonces, uno de los ámbitos en los que se trabajaba y en los que era necesario era el de la cultura, ¿no? Había que cambiar la cultura. Bueno, entonces, en Donosti, el Festival de Cine se creó en 1953 y había seguido las pautas que el régimen ordenaba para este tipo de acontecimientos, ¿no? Pero claro, ya en 1976, estos grupos que ya hemos dicho que ya andaban por allí, ¿no?, trabajando y haciendo actividades, pues, bueno, plantearon que no podía ser, que era necesario que la estructura del Festival de Cine variara, ¿no?, que se cambiara, que se negociara desde San Sebastián, que no hiciera falta ir de picos, bueno, de tiros largos al festival, sino que se fuera al cine normal, bueno, y otro tipo de cuestiones también, ¿no?, en las películas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, a partir del 76, como os digo, esto se planteó en el festival, ¿no?, porque además también en la dirección del festival ya participaban, era una dirección popular, de gente popular en el festival, ¿no? Bien. Y, como digo, esto fue en el 76. En el 77 ya se organizaron una sección de barrios y pueblos, era de barrios y pueblos. Y bueno, pues esto iba un poquito, poco a poco, mejorando. Claro, las feministas también teníamos esta necesidad, ¿no?, de este cambio cultural. Y además, ¿qué pasaba? Que veíamos las películas y en aquel periodo había muchas películas que no nos convencían nada, estábamos en desacuerdo totalmente, ¿no?, con el tratamiento que se daba a las mujeres en algunas películas, ¿no? Y entonces, un grupito de mujeres de la Asamblea de Donosti pues planteó que por qué no hablábamos con la dirección del Festival de Cine para que se organizara, era ya el año 1978, para que se organizara un ciclo de mujeres directoras de cine. Bueno, pues efectivamente se habló con la dirección, que como os digo, era una dirección ya pues más popular, ¿no?,
Y efectivamente estuvieron de acuerdo. Y el Festival de Cine, con la colaboración de la Asamblea de Mujeres de Donosti, organizó un ciclo de mujeres directoras. Y a ver que tengo aquí algunos nombres de las mujeres que participaron, ¿no? Fue una sección del festival, una sección más, ¿eh? Bien, participaron como 10 o 12 mujeres. Y ahora os digo yo, a ver, unas así: Pilar Miró, Marta Mécharos, Miren Chuloyarte, Nelly Kaplan, Cecilia Bartolomé, Añés Valdá, Claudia Nozoa, Paula del Sol. Bueno, hubo un núcleo bastante amplio de mujeres que ocuparon esa sección del festival, ¿no? Bien. Bueno, entonces nosotras lo que queríamos, cuando digo nosotras, a lo mejor yo no estaba en esa reunión, pero me refiero a la Asamblea de Donosti, ¿no? Entonces nosotras lo que queríamos era visibilizar a las mujeres en todo el campo cinematográfico. Y ya en la primera rueda de prensa se dijo: queremos ver cine de mujeres. La imagen de la mujer que actualmente vemos no nos satisface, y para eso hemos reunido a este grupo de mujeres directoras, las mujeres directoras, para que nos expliquen sus puntos de vista sobre la figura de la mujer en el contexto cinematográfico. ¿Vale? Y son estas que os he dicho, ¿eh? Además, también organizamos una guardería para que las mujeres pudieran ir a las películas, ¿no? Y entonces esa guardería la cuidaron bien, hombres que simpatizaban con el movimiento feminista. Bien. Fue la primera ocasión en que en el Festival de Donosti se organizó una guardería. Es la primera vez. Bueno, además de los debates, que hubo muchos debates, porque después de cada película se hacía un debate, ¿no? Y bien, además se realizaron varias ruedas de prensa, ¿no? Aparecieron diversos artículos en la prensa diaria y también en la revista Festival. Y hubo variadas opiniones a favor y en contra de un ciclo solo de mujeres. Como supongo que más o menos sabréis, normalmente cuando las feministas organizamos algo suele haber unos debates tremendos, y en esta ocasión también hubo así, ¿no? Pero mayoritariamente se consideró un éxito. Conseguimos difundir otra imagen de la mujer en el cine, y en el balance oficial del festival, entre otros comentarios, se decía, y leo textualmente: de cualquier forma, nadie discute el éxito de una sección que ha sido uno de los pocos aciertos indiscutibles del festival. O sea que fue un éxito, conseguimos dar otra visión de esto. Bueno, yo no sé si me queda más rato, porque estoy un poco... ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Vale, bueno, entonces, ahora trataría, a ver si puedo, en lo que me dice, sobre el aborto, ¿no? Bien. O sea, yo estoy hablando demasiado, ¿no? Bueno, uno de los temas sangrantes que teníamos era el aborto. Era ilegal, se hacía de una forma ilegal y era un peligro para la vida de las mujeres. Bastantes mujeres murieron, ¿no? Por ejemplo, como os he dicho para otras entrevistas que hice, ¿no? Una de las mujeres de aquel periodo me dijo: algunos grupos de amigas recogimos dinero entre la cuadrilla, que era mixta la cuadrilla, ¿no? Chicos y chicas, para que una chica pudiera ir a abortar a Londres, para que no fuera a Hernani, que hacían el aborto en una mesa en la cocina. Claro, esto podemos ver pues, el riesgo que era. Y luego también otras que murieron porque se metieron perejil en la vagina. Bueno, más o menos sabemos, ¿no? La situación aquella, que era terrible. Bueno, con esta situación, pues en muchos pueblos los grupos feministas y las asambleas se crearon comisiones de sexualidad y aborto. Y aunque no éramos abortistas, y esto hay que decirlo claro, no éramos abortistas, sino que era el último recurso, ¿no? Bueno, pues se crearon redes para ir a abortar al extranjero, porque todo esto estaba absolutamente, prohibido, penado y todo, porque claro, luego veremos estaba penadísimo, con cárcel, ¿no? Bien. Bueno, como ya hablarás un lo de rentería y así, ¿no? Pues nosotras, en Donosti se organizó, desde estas comisiones de sexualidad y aborto, durante algo más de un año, se iba semanalmente a Bayona con una o dos mujeres para que pudieran abortar. Y allí los abortos los hacían profesionales que, bueno, pues eliminaban los riesgos, ¿no? O sea, que eran ya con todas las seguridades, ¿no? Bien. Bueno, en estas estábamos, y en el año 79, en el otoño del 79, surge el juicio a 11 mujeres de Basauri, que 9 habían abortado y 2 era porque les habían hecho el aborto, ¿no? Las penas que les pedían eran
tremendas, porque además, como eran 11, eran un montón de penas. Yo no sé si era 8 cada una y luego las que habían hecho el aborto 10. Bueno, eran 100, no sé, más de 100 creo que eran las de 100 años lo que les pedían, ¿no? Bien. Todas pertenecían a familias trabajadoras, de clases populares, ¿no? Que además ya tenían prole, ya tenían familia, ¿eh? O sea, no es que no tuvieran, sino que ya tenían, ¿no? Lo que no tenían eran medios para ir a abortar al extranjero. Las que podían abortar en el extranjero se iban y aquí ya estaba todo olvidado, ¿no? Pero claro, estas no, y tenían que hacer en esas condiciones que hemos visto en mesas en la cocina y así, con un riesgo terrible. Ya se había aprobado la Constitución, porque estamos hablando del 79, ya se había aprobado en el 78 la Constitución. Bien, pero esto seguía siendo igual, ¿eh? No había variado. Bueno, en la coordinadora de Euskadi es que fue una indignación total. Fue una indignación, era inadmisible que esto ocurriera, ¿no? Y entonces se pensó hacer una campaña importante, lo más importante que pudiéramos, para ir en contra de esta situación, ¿no? Bueno, entonces se hizo una campaña y como digo, estábamos indignadísimas, os acordaréis, no te acordarás, ¿no? Qué mala agua teníamos. Bueno, se presentaron mociones en los ayuntamientos, en un montón de pueblos. Hubo ocupaciones nocturnas en los ayuntamientos. Yo me acuerdo de Donosti y de Bilbao, que también creo que aquí hubo, ¿no? Pero yo me acuerdo de Donosti y de Bilbao. Hubo manifestaciones, pegadas de carteles por la calle. Manifestaciones, claro. Se dieron charlas. Y además hicimos mesas redondas y en Donosti, yo siempre explicando lo de Donosti porque es lo que conozco. Se hicieron 2 mesas redondas. Una con profesionales, en la que explicaban todo el proceso, desde cuando empezaba el aborto hasta en la cárcel, lo que pasaba, los que iban a la cárcel, ¿no? O sea, esa se hizo en la Caja de Ahorros Municipal, en los locales de la Caja de Ahorros Municipal. Estoy hablando de un tema del aborto que era ilegal y penado. Se hicieron las mesas redondas en la Caja de Ahorros, en un local céntrico de la Caja de Ahorros Municipal, que se pidió por escrito y lo cedieron. Y se planteó también una mesa redonda con partidos políticos para exigirles que se posicionaran a ver qué iban a hacer en esta situación. Y esa mesa redonda se hizo en la biblioteca municipal. Bueno, esto se debatió, se vio, vale. Nosotras, insisto, no éramos abortistas, pero se desenterró el problema. Sacamos a la luz pública la situación tan terrible que teníamos, que tenían y que teníamos las mujeres, en particular las de las clases populares, ¿no? El juicio se suspendió y en 2 ocasiones o 3 y finalmente no fueron a la cárcel, ¿eh? Bueno, y ahora ya para acabar, también en la Asamblea se trataron, pues, la ley del divorcio, se debatió la ley del divorcio, también el feminismo planteó alternativas a la ley del divorcio. Hubo bastantes violaciones, en aquel periodo hubo varias violaciones, ¿no? Y se respondía a las violaciones, incluso en algún momento se pusieron carteles con los nombres de los violadores. Sí, en realidad también participamos en la Marcha por la Libertad, por la Amnistía, que es las feministas, el de Donosti, leímos un... Y yo insisto, aunque digo leímos, eran los grupos, a lo mejor era yo, se leyeron un texto, ¿no? Se leyó en euskera, en castellano, vale. Entonces, yo creo que se hicieron muchos debates y muchas luchas que luego han sido la base, que yo creo, para continuar y para muchos de los cambios que ha habido con posterioridad. Y ahora ya, sí, definitivamente. ¿Cómo he empezado, no? Lo que os decía sobre quería deciros que la ley del divorcio se aprobó en 1981, y luego se hicieron reformas. Y la ley del aborto, en los 3 supuestos aquellos, ¿no?, se aprobó en 1985. Bueno, entonces, lo de la memoria. Recoger la memoria y la historia de los movimientos sociales, ¿no?, en este caso del movimiento feminista, valorar y recoger las iniciativas, las actividades, las luchas y sus aportaciones a la vida de las mujeres, pero de todo el conjunto de la sociedad, porque no solamente eran las mujeres las que salían beneficiadas, ¿no? Entonces, ir eliminando la visión androcéntrica, ¿no?, de la memoria, de la historia y ahora diríamos también del relato oficial, ¿no? O sea, cambiar ese androcentrismo, ¿no?, es una obligación de las personas
que quieren y necesitan una sociedad más justa y más libre para todas las personas que viven en esa sociedad. Bueno, y ya nada más, ¿eh? Nada más. Vale. Arratsaldeon, eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Egia da, esan zigutenean hona etorri behar ginela eta zeuen aurrean hitz egin behar gendula, alpertasun pixkat ematen du, Ze atzera begiratzeak egia da, badakarrela, nolabait konstatazioa, ezta? Zenbat urte pasatu diran, zenbat gauza egin genituen, eta zenbat gauza gaude gaur egun ere egiteke eta hortze. Tira, esplikatzen nokizue eta ikusita zenbateraino mugitu den gure bego, eta zenbateraino egin duen kontestua hain zabal eta hain ederki, nik ez dut horren beste horretaz hitz egingo, eta saiatuko naiz askoz ere gehiago hitz egiten, nolakoa izan zen gure esperientzi vitala. Hau da, no voy a hablar en euskera, pero os digo que ha sido un placer venir aquí, estar aquí con vosotras en un reconocimiento de los principios de los movimientos feministas, como ha dicho Bego, reconocer la memoria tan importante y simplemente pues eso, decía que, hombre, queda como un poco de vértigo, ¿no? Tirar la cabeza, echar la cabeza atrás, pues porque constata lo mayores que somos, pero es verdad que en este momento, aún y a pesar, todas las cosas que están por hacer. Bueno, yo simplemente voy a hablaros, voy a omitir, porque está suficientemente bien explicado, pues cuál fue el contexto previo al nacimiento de todos los movimientos de mujeres, sobre todo el de Álava. Voy a pasar, por tanto, de esto y voy a deciros cómo surgió el movimiento de mujeres de Álava en Vitoria. Nosotras, cuando hablamos de esto, lo relacionamos totalmente con los movimientos masivos que hubo, os acordaréis, alrededor del 3 de marzo, con el funesto día donde asesinaron, lo recordaréis, a 5 trabajadores y nos dejaron a todos, pues francamente, pues bueno, tocados, ¿no? Bueno, cuando nosotros relacionamos con aquellos hechos, hubo movilizaciones grandísimas, donde la imagen, la fotografía mayoritaria era de los chicos, de los varones que se reunían, se movilizaban, y esto era así, ¿no? Pero a pesar de los pesares, como ya lo hemos explicado, pues las mujeres empezábamos a trabajar y había bastantes mujeres obreras en fábricas significativas. Tuvimos oportunidad, es verdad, de ver también a mujeres de explosivos o a mujeres de areitio, cartonajes o fábricas muy significativas de Vitoria, donde las trabajadoras eran mujeres y se sumaban a todo este tipo de manifestaciones y movilizaciones con buzos. Y para nosotras que éramos estudiantes en aquella época, realmente fue una visión, ¿no?, pues muy profunda de la movilización que se estaba dando durante todos estos días. Pero claro, la lucha fue muy grande, fue muy larga y las familias no se sostenían. Entonces hubo un cambio radical, diríamos que fue como un punto de inflexión, ¿no? Porque claro, las mujeres en Vitoria en aquella época, pues ¿dónde se reunían ellas? Pues se reunían pues me imagino yo que en las casas y difícilmente en los locales que ofrecía la iglesia o la sección femenina. ¿Para qué? Pues para coser y para hablar y para hacer pues poquitas cosas. Pero con las movilizaciones del 3 de marzo llegó un momento en que necesariamente tenían que salir a la calle, tenían que ayudar a sus maridos, y aunque en aquellas luchas diríamos que no eran luchas feministas in situ, sí fueron luchas que para las mujeres adquirieron un protagonismo en aquella época impresionante. Fueron mujeres que de verdad salieron a la calle con sus cestas de la compra, con sus críos, hablaban con todo bicho viviente, iban a los mercados, se manifestaron con sus cestas de la compra. Y es verdad que, como bien has dicho tú, Bego, las mujeres hablamos, las mujeres transmitimos, y en aquel entonces aquellas mujeres tuvieron una fuerza espectacular. ¿Qué pasó?
pues que se visualizó en Vitoria, una ciudad muy conservadora, y yo hago aquí un pequeño paréntesis para, bueno, para alguna manera animaros a vosotros, a vosotras, a leer el libro de Aintzane Mendizábal. Aintzane Mendizábal, no sé si la conocéis, es una escritora que habla mucho de cómo era la sociedad pamplónica en aquellos tiempos, en el relato de 3 generaciones diferentes, ¿no? Y cuando realmente leímos y discutimos en los clubes de lectura feministas actuales, pues yo, que sabía que venía aquí, dije, ostras, esto tienen que saberlo las pamplonicas, porque realmente es un retrato de la sociedad maravillosa, ¿no? Una sociedad pues muy religiosa, con muchos militares y conservadora en su conjunto hasta muy tarde, ¿no? Voy a beber agua. Bueno, pues dicho esto, claro, daros cuenta que estas mujeres permitieron que nosotras visualizáramos la fuerza, visualizáramos el protagonismo que históricamente se nos había negado. ¿Qué pasaba en aquel entonces con las mujeres, con otras mujeres en la sociedad? Pues lo habéis explicado muy bien, ambas dos. Nosotras éramos militantes de partidos de izquierda, en aquel entonces muy jóvenes, pero ya militábamos. Ya habíamos sufrido la represión por otros motivos. Y es verdad que en ese momento, en Vitoria, pues había muchas mujeres ya que empezaban a organizarse en sindicatos, había muchas mujeres que habían recalado en Vitoria y venían de una experiencia mucho más grande, es decir, que habían estudiado en Madrid, habían estudiado en Barcelona y tenían un conocimiento de los movimientos feministas pues bastante más amplia. Todo esto hizo estudiantes que yo entre ellas, pero muchas maestras de aquellos tiempos, que ya en el 73, acordaros del grupo Adarra, que nos llevaba a nosotras a hacer las jornadas allá en Barcelona, y nosotras en el 73, imaginaros, oíamos, vamos, totalmente, pues, ¿cómo os diría yo? O sea, oyéndole a la Lidia Falcón hablar de aquellas historias donde volvíamos después a Vitoria y decíamos, ostras, pues qué horror, pero fíjate cómo están en Barcelona, fíjate, ¿no? Que hay un partido de mujeres, fíjate cómo está la cosa, fíjate, ¿no? Entonces, entre nosotras ya hubo una historia, como bien, y creo que es la experiencia de Bilbao, la experiencia de todos los herrialdes, pues de hacer organizaciones, en principio, pues pequeñitas, pero coordinándonos con mujeres separadas, coordinándonos con muchas mujeres de barrios, porque en aquel entonces las mujeres de barrios tenían muchísima fuerza y tras los acontecimientos del 3 de marzo muchísimo más. Y entonces todo aquello nos llevó a unos previos de ir avanzando en nuestras pequeñas organizaciones. De tal manera que tampoco me extenderé en todas las acciones que hicimos, pero recordaré una por lo significativa que fue en la ciudad de Vitoria. Antes de constituirnos como asamblea como tal, hicimos un llamamiento alrededor del 8 de marzo, en que lo veréis en la película, creo, no me acuerdo muy bien, donde aparecimos casi la friolera de más de 1000 mujeres, reivindicando a voz en grito, sobre todo el tema del trabajo, porque ahí en la mesa, ¿quiénes estaban? Pues estaban las mujeres líderes de estas movilizaciones del 3 de marzo, todas las siglas de todos los sindicatos habidos y por haber, incluida la CNT, que tenía bastante fuerza en Vitoria en aquel entonces. Y entonces se hizo, francamente, un mitin espectacular, donde el trabajo, y no me voy a extender en las reivindicaciones, pero las reivindicaciones fuertes y que se oyeron fueron, pues eso, a trabajo igual, salario igual, mejora de nuestras condiciones de trabajo, acompañamiento de guarderías, acompañamiento de servicios colectivos, no discriminación por el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues después de este meeting que fue realmente exitoso, efectivamente vimos la necesidad de decir, bueno, no podemos hacer exactamente igual que ellas, ¿no? Acciones y acciones y acciones, tenemos que organizarnos.
¿no? Y teníamos la referencia de Vizcaya, donde ya en el 76 habían hecho ya sus primeros manifiestos de asamblea, las jornadas del 77, que no voy a entrar en esto, pero que fueron fundamentales para nuestra conciencia, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer y aquí os contaré anécdotas. Voy a divertiros un poco para que veáis un poco cómo era la cosa. Entonces nos reunimos en una librería, en la librería Axular, que era una librería que tenía, pues bueno, mucho tono euskaldun, mucho tono reivindicativo, y bueno, pues conseguimos reunir a muchísima gente e hicimos el primer manifiesto de cómo y por qué tenía que haber una asamblea de mujeres en Vitoria con todos los grupúsculos, secciones separadas, sindicales, mujeres políticas, mujeres independientes, pues con todas aquellas, ¿no? Y leímos el manifiesto, que no me voy a detener en todo ello, porque es que Bego lo ha explicado tan bien que yo no lo voy a hacer mejor, ¿no? Pero los 4 bloques fundamentales, claro que fueron la sexualidad, claro que fueran la abolición de las leyes que realmente, pues eso, ¿no?, perpetuaban nuestro papel sumiso, era por supuesto el trabajo, era por supuesto el aborto, las agresiones, educación. Todos estos pilares fueron fundamentales, pero fijaros que cuando hablábamos de la sexualidad queríamos sobre todo reivindicar los plannings, queríamos reivindicar la información sexual, queríamos salir de lo que era eso, o sea, nuestra educación oscura, penosa. ¿Y qué ocurrió? Pues que llamamos a una terapeuta sexual mallorquina, que yo quisiera reivindicarla aquí hoy día, que era Leonor Taboada. Leonor Taboada vino y tal cual se puso en la mesa, se desnudó, se quitó sus pantalones, se puso tal cual y se metió un espéculo en la vagina. De tal manera que imaginaros, como una sociedad como la vitoriana, hicimos una larga fila de todas las mujeres, que no había hombres, y fuimos pasando delante de la vagina de nuestra compañera Leonor Taboada. Nos enseñó a ponernos el espéculo, nos enseñó cómo era una vagina, nos enseñó dónde estaba el clítoris, porque muchas de nosotras teníamos, conocimientos bastante así, o asao, y fue una historia pues realmente impactante, ¿no?, que cuando nosotros lo recordamos decimos, ostras, queríamos acompasar la educación sexual haciendo un primer acto de estas características, ¿no? No me voy a detener en la lucha de las 11 mujeres de Basauri, ni me voy a detener porque es que fue tan, no sé, ¿no?, tan impactante en todo lo que fue el movimiento feminista, pero sí me voy a detener en cómo en una sociedad, vuelvo a decir, tan rasposa, ¿no?, de aquel tiempo. Voy a beber agua, es que estoy hablando mucho rápido, ¿no? Ay. Pues yo me acuerdo que en aquella sexto hicimos muchísimas encerronas, pero hubo concejales que nos patearon, hubo gente que que quería denunciarnos, hubo gente incluso que nos amenazaba con que iban a hablar con nuestras familias, y me voy a detener solo hicimos muchos encadenamientos enfrente del juzgado y tuvimos muchísimos enfrentamientos con la policía y nos pegaron fuerte. Pero el acto quizá que más impactó en la vida de Vitoria fue el acto del juicio que nos hicieron a 2 de las militantes entonces ya de la asamblea. Mira, las culpas eran que nos habíamos manifestado, que habíamos colocado pasquines y a dos compañeras pues nos había interceptado la policía. En el juicio que nos quisieron hacer hubo, os lo digo de verdad, muchísimas mujeres con pegatinas y pancartas diciendo yo también he abortado, con un juez que no sabía dónde mirar por toda la movilización inmensa que había allí, y la policía que nos había denunciado se puso tan nerviosa
tan nervioso, que no sabía quién era Miren, quién era Mila, no sabía reconocer, con lo cual salimos totalmente ilesas de aquella batalla. Aquello fue un éxito absolutamente bestial, ¿no?, para lo que eran los tiempos. Me detendré solamente después en hablaros de tema de agresiones, porque sería totalmente injusto no mencionar al grupo de Zaramaga, que se incorporó más tarde en la Asamblea de Mujeres. El grupo de Zaramaga se constituyó primeramente independiente en la Asociación de Mujeres de Vitoria, de Zaramaga, y ellas empezaron una lucha sin cuartel contra las primeras mujeres que denunciaron en Vitoria sus primeras agresiones. En este momento, como ya os he dicho, las asociaciones de vecinos eran tan fuertes que se quedaron incluso mujeres muchísimas, pero solo ellas. Y cuando se quedaron ellas, empezaron a denunciar a las mujeres diciendo cuáles eran pues, las agresiones que estaban sufriendo en sus familias. No hubo lucha muy directa, hubo algunos escraches, pero sí hubo no sé cómo deciros, una solidaridad con esas mujeres desde Zaramaga que hacían guardias. Es que se repartían a los hijos cuando una mujer denunciaba, que eran madres de 6 hijos, 5 hijos, ¿no? Y además pues hacían guardias y pasaban realmente miedo por los esto, ¿no?, que pudiera haber. Si tuvo importancia no fue solo por eso, sino porque fue un movimiento tan grande y tan reivindicativo después en el ayuntamiento, donde se empezaron a hablar de las primeras casas de acogida, ¿no?, de las primeras, pues eso, de todas las necesidades que surgieron a través de ahí, de los talleres de autodefensa y todo lo demás, que creo que merecen en este momento un aplauso y un reconocimiento encomiable. Y terminaré, para no aburriros mucho, hablando del tema de coeducación. Nosotras terminamos muy cansadas del tema de luchar contra el aborto, muy cansadas, y había muchas mujeres en ese momento en la asamblea que éramos profesoras y, bueno, pues quisimos trabajar mucho el tema de la coeducación un poco espantadas de la publicidad que había en esos momentos de los juguetes, de los... ¿Sabéis, no? Era una cosa espantosa de eso, ¿no?, de estereotipaciones del mundo del afecto, del cuidado, de todo, con juguetes propios para niños o propios para niñas. Pues os voy a contar que se hicieron 2 trabajos y me voy a volver a la actualidad. Se hicieron 2 trabajos importantes. Uno, una encuesta en 20 escuelas de Vitoria, donde preguntábamos a los alumnos, entre otras cosas, y me ceñiré solamente a una de las preguntas por la importancia que tuvo para nosotras. Nosotras preguntábamos qué harían las niñas si en Navidad les regalasen muñecas, cocinitas o cositas así. Las respuestas, que además hubo respuestas así, quiero decir que colaboraron. Mira, las respuestas en relación a las muñecas fue de una agresividad y de una violencia tal que nos quedamos totalmente alucinadas. Mira, los niños decían, yo, si me regalan una muñeca, le tiraría de los pelos, le sacaría los ojos, le quitaría las tripas, le tiraría por el balcón. Y sin embargo las niñas no. Las niñas decían, en relación a los juguetes estereotipados como de niños, pues decían, bueno, no sería lo más bonito la pelota para mí, o no sería muy bonito los legos para mí, los dejaría seguramente a mi hermano, y esto nos hizo pensar muchísimo en relación a que había que trabajar en la educación el tema del juego. Y realmente trabajamos mucho en relaciones socioafectivas, relaciones sexuales, íbamos por las escuelas, hacíamos talleres, realmente fue un trabajo impresionante. Y paralelamente, un poquito después, hicimos un trabajo en relación a los patios de recreo. Y en los patios de recreo, pues realmente los críos escenificaban muy claramente su falta de protagonismo y sus juegos siempre al borde, ¿no? Y la cosa central, la ocupaban como los niños, como bien sabéis. Pero esto os mento, y os digo, porque curiosamente ahora, ¿no?, en el gobierno vasco, se subvencionan, después de 35 años de que se hubieran publicado estos trabajos, que nos lo publicó la Diputación, oye, pues han empezado a remodelar los patios de
de los institutos y de las escuelas. Y yo me pregunto y digo, oye, pero han podido pasar 35 años para después de todo lo que trabajamos, todo esto, empezar ahora a hacer patios totalmente diferentes. Yo he tenido la oportunidad de ver el mío, de mi instituto, y francamente, oye, francamente es impactante de ver un patio de los nuestros a ver los que hay, ¿no? Y han empezado igualmente pues, a subvencionar proyectos de relaciones socioafectivas y educación sexual, pero proyectos y pagándolos, subvencionándolos y demás. Esto ya lo hacíamos nosotras, hacía ya 35 años, pero fijaros en qué punto estamos todavía, ¿no? Y simplemente terminar diciendo que no lo ha lamentado Bego y me parece que sí, que es importante decirlo, que estos días en Vitoria han aparecido muchos carteles anunciando pues que había que ir en charlas que iban a dar mujeres de Latinoamérica, pues hablando sobre todo de Mesoamérica, hablando de la situación de los movimientos de mujeres en dichos países, ¿no? Y los carteles traían fotografías con una red, ¿sabéis? Con unas redes de tejer, ¿no? De tejer, y no sé si aquí los habéis visto, pero en Vitoria sí, porque se van a hacer charlas en relación a esto. Inmediatamente una compañera nuestra, Navarra por cierto, me llamó y dice, tienes que decir esto en Navarra tienes que decirlo, Y digo, ¿qué tengo que decir? Le dije, ¿qué tengo que decir? ¿Tú no te acuerdas? Pues que en el 84 se hizo la primera manifestación de mujeres, acordaros, que hicimos todas las mujeres de Euskadi también, para boicotear la inauguración de la fábrica de armas Star. Y entonces acudimos allí, pero con una fuerza impresionante. Lo de Eibar. Fueron las manifestaciones de Eibar. Ciertamente fueron autobuses de Vitoria, de Donosti, de Bilbao, y de aquí. Hubo una marcha impresionante y hubo, de verdad, ¿no? Que hubo un ambiente fantástico. Cierto es que después pagamos aquellas manifestaciones porque los trabajadores propios de las fábricas de armas, acordaros, mayoritarios, pues nos reclamaban y, hombre, se pelearon mucho contra nosotras porque, claro, había, ¿no? mucho trabajo allá que dependían de estas empresas. Yo simplemente deciros que parece ahora, ¿no? Visto desde aquí, hay unos debates muy importantes. El feminismo ha evolucionado por derroteros, no sé, en una magnitud y exponencialmente, ¿no? Pero realmente sería bueno hacer reflexiones también de cosas más pequeñitas que parece que están superadas, pero que realmente requieren de una vista y de un análisis y de un trabajo de a pie, ¿no? De a pie de nuestra realidad. Yo hablo desde la educación. La educación es importantísima. Mira, cuando hicimos los 40 años de aniversario de nuestra asamblea en Vitoria, fuimos a la BEDI, a las radios de los jóvenes, para explicar cómo había sido nuestro movimiento. Cuando hablamos del aborto, yo dije cosas que ha dicho Bego aquí, fíjate que no nos hemos coordinado para nada, y dije, ¿cuál era la situación actual? Y hablé del perejil, hablé de cómo se hacían los abortos, cómo acompañábamos, la labor asistencial que había, y hablé de la canción de Oscorri, ¿os acordáis? De Adela. Y os voy a recordar, porque Adela, la canción decía Adela, gure arabar lorea, está Gipuzkoa Roca, Bizkaiko burdina, orain, bat ere zaratarik gabe joan atzaigu. Y esto lo cantábamos en cantidad de esto, ¿no? De reuniones y de fiestas que hacíamos recordando a nuestra compañera, que por cierto era maestra de las ikastolas en aquel tiempo. Y entonces, saliendo una de las veces voy a educación, saliendo una de las veces de estas tertulias que teníamos con los jóvenes de Alavedi y aquellas cosas, se me acercó un chaval, exalumno, y me dijo, mire, benetan, zuk esandako gauza hauek guztiak horrela eman ziren, baina benetan, zuek hainbesteraino sufritu zenuten,
Eta haiberan etorri altzan ba dibortzioa. Eta egia da, horrelako legeak eukizen ituztela. Eta nik esan nion, bai, egia da, baina etzen hor gelditu. Ni, atera nintzenean, cuando salí de esto con otras compañeras, se me acercó un padre conocido y me dijo, joder, miren, no tenéis que justificar inventándoos cosas la ley del aborto. Esto que decís, esto era cierto. Y entonces nosotros le dimos vueltas y dijimos, esto es nuestra historia, ¿no? Es una historia que se cuenta de los tiempos del fascismo, de lo que sufrimos, de la situación penosa, ¿no? De las familias, de los trabajadores, pero es que la historia del sufrimiento de las mujeres en aquellos tiempos creo que ha quedado bastante oscura, que hay que recordarla para que nuestras estudiantes, desde luego, no se queden en que esto fue exagerado o son cuentos de la abuela. Eskerrik asko, soy la Vicente. Bueno, eskerrik asko biei. Orain ez dakit galderak edo norbait komentatu nahi duen zerbait, si queréis comentar algo, alguna pregunta. De lo que debatimos yo no me acuerdo. Que debatimos sí, mucho, pero no recuerdo. Que debatimos sí, claro, que estábamos en desacuerdo con la Constitución también, pero así un tema para explicar ahora no. No, yo no sé, tú. No sé. Pero no me puedo acordar. ¿Os acordáis? Antes del 77 fue, ¿no? Pero no recuerdo muy bien cómo hubo unas pequeñas modificaciones, ¿no?, en el gobierno, donde realmente se quería meter algunas cuñas en relación a algunos derechos de las mujeres. Pero no me acuerdo exactamente, que nosotros nos negamos en absoluto y decíamos que esas reivindicaciones no nos representaban y que la Constitución, pues tampoco, ciertamente. Pero no me acuerdo expresamente, sino que yo creo que pasábamos como diciendo, tenemos otras cosas
mucho más interesantes por las cuales no pelear, pero recuerdo muy vagamente, Bego, muy vagamente. No sé tú, Inés, que ha venido de Vitoria también. No me acuerdo. Es que fuimos uno de los pocos movimientos, bueno, nuestra realidad era mayoritaria, no la Constitución, pero a nivel del Estado fuimos de los pocos movimientos que decimos no esta Constitución que no nos representa. Y en concreto decía que por encima de todo estaba el derecho a la vida, que fue, y decía vida humana, y entonces que fue la cuña que metió la derecha para en algún momento poder anular todo lo que fuese tuviese que ver con el derecho al aborto, ¿no? Y como, claro, se ha seguido como perpetuando. Y bueno, y que tampoco la Constitución decía nada de nada, porque tampoco decía del divorcio, ni tampoco decía, para nosotras, yo el recuerdo que tengo, igual porque me preocupaba más eso, fue una gran frustración, no tenemos muchas esperanzas, pero fue una gran frustración porque no recogía como ningún derecho de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Y luego tanta importancia se le ha dado y que lo hemos tenido que pillar como de otros sitios, ¿no? Y que tantos éxitos tuvimos en aquellos tiempos en un montón de cosas, ¿no? Una reivindicación, ¿no? Pero el aborto, por ejemplo, también, solamente en los presupuestos, fue un fraude. Fue un fraude. Quiero decir que con todo lo que habíamos hecho, con todo lo que se había discutido, que se había expuesto, que se había organizado, todo lo que habíamos protestado, todo lo que hicimos, ¿no? Y al final, en el 85 fueron en 3 supuestos, o sea, y eran unas cosas eran unos temas muy reducidos, ¿no? Para poder tener el aborto. A mí me parece, lo sentimos como un fracaso, más que un fracaso, una traición. Lo sentimos como una traición, ¿no? Por lo menos nosotras, así, yo me acuerdo de algunos grupos en Donosti, que sentimos como que aquello era que nos habían traicionado, porque las veces que nos pusimos, yo también he abortado, y al principio, aquello también te podían llevar, te decían, es que te van a llevar a eso, bueno, pues vale, y nos pusimos, ¿no? Y salíamos con carteles y cosas así, ¿no? Yo también he abortado, ¿no? Y a lo mejor era mentira, ¿eh? Que no habías tenido nunca un aborto, pero salíamos con la... y además firmábamos y tal, ¿no? Entonces, claro, pues fue una traición, ¿no? O sea que... ¿Lo dije yo? Yo sí, lo que me he dado cuenta es que muchas de las luchas que iniciasteis en aquel momento permanecen hoy, ¿no? Muchas, por ejemplo, el divorcio. O sea, hay muchas cosas que yo cuando empecé a ver las pegatinas, me hice un poquito la búsqueda, decía, wow, qué atrás nos estamos yendo y qué poco, ¿no? O sea, porque puedo preguntarle a mi mamá, tengo la misma... O sea, la quinta sigue viviendo, ¿no? Las mujeres que empezaron a impulsar el movimiento feminista y las que salieron, ¿no? Con toda esa fuerza. Pero por otro lado también veo cómo... Es como que nos engañan las pequeñas cosas. O sea, el tema del trabajo, ¿no? Que tú ibas comentando. O sea, hemos ganado muchísimo, ¿no? Y sobre todo vosotras. Pero aún así, hoy hablamos, pues en vez de decir igual trabajo, igual salario, techo de cristal, nos metemos en temas académicos, teóricos, como que se queda que sí que seguimos en eso, ¿no? Pero muchas de esas es como que aún siguen hoy desde otros marcos, porque también desde las instituciones o desde diferentes partidos políticos ahora se dicen, ¿no? Como tal. Pero también no todo lo conseguido es como que va a permanecer, ¿no? O sea, yo tengo 33 años y me he salido a favor del aborto, porque durante unos años estuve a punto de, con todas las reformas, de perder ese derecho, ¿no? Entonces, ver qué fácil, en cualquier momento, con cualquier cambio político, todos los derechos que se ganaron en aquel momento se han ido ganando, ¿no? Con el tema de la coeducación, o sea, mira dónde empezó, mira hoy en día todos los avances que está habiendo, ¿no? Y todas las investigaciones que se siguen haciendo para saber cómo acertar, ¿no? Para cambiar un modelo patriarcal como en el que vivimos. Es muy complejo. Entonces, ¿no? Muchas luchas... O sea, no se puede parar. Eso iba, ¿no? O sea, que parece que hay muchas cosas que habéis dicho que son como... Dices, joder, divorcio, pues normal. Yo es que no lo daría... O sea, no sé, parecía lo más normal, o todo lo que han estado comentando, ¿no? Económicamente, tal... Pero claro,
Eso, en cualquier momento, o sea, si... No se puede parar. O sea, porque en cualquier momento te quitan los derechos que además te han costado un montón, ¿no? O sea, es que los derechos hay que mantenerlos y hay que defenderlos. Y van variando, porque claro, ahora el techo de cristal entonces no había, porque el techo de cristal, el techo de casa, ¿no? O sea, quiere decir que... el techo de cristal. Pero es lo que decíamos antes con las guarderías, ¿no? O sea, según va cambiando la situación, se crean situaciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que defenderlas, porque si no, no hay nada que hacer. Esto es algo que no me acuerdo ahora, pero había una de estas feministas famosas, no me acuerdo ahora quién, es que no me acuerdo ahora, pero de estas así importantes, ¿no? De las que son importantes, ¿no? Que decía que hay que defenderlos, claro, porque si no en cualquier momento te los quitan. O sea, fíjate, pues lo que decías tú de Gallardón, pues fíjate tú, ¿no? O sea, eso fue en el 2013 y yo me acuerdo que un grupo, me acuerdo porque en Donosti, el incendio de Donosti, ¿no? Que fue en 1813, pues serían los 200 años, bueno. Y entonces hicimos unas tarjetitas así, el tamaño de esas tarjetas como las de cuando mandábamos, ¿no? Sí, que pusimos, a ver si me acuerdo, a ver, en 1813 violadas, 2013 gallardonadas, ¿no? Pues sí, hicimos unas tarjetas, ¿no? Creía que había hecho una fotocopia, he estado mirando, pero no. Y bueno, quiero decir que, claro, salimos y repartimos las tarjetas, no es que manifestación era, pues a lo mejor era del 25 de noviembre de ahora, ¿no? Yo no me acuerdo, ¿no? Yo era muy joven y sí, había, o sea, hubo muchas. Sí, o sea, es que fue una cosa, pues fíjate, ¿no? Cuando decimos esto de que hay que estar atentas, ¿no? Y de que hay que vigilar y sobre todo aferrarnos a las conquistas que hemos conseguido, yo creo que esto es importante porque fíjate, ¿no? En el terreno de la educación, por ejemplo, nosotras, después de todas aquellas peleas, conseguimos después, en años posteriores, que no fue moco de pavo, hacer liberaciones de mujeres, o sea, de mujeres para ir a los centros y revisar todo lo que eran los contenidos y todas las programaciones de los centros. Y en los berritzegunes conseguimos que hubiera una mujer liberada para poder trabajar en este campo. Pues yo creo que en este momento, oye, los recortes son increíbles. O sea, e inmediatamente recorte por aquí, ya no hay con esta historia de que efectivamente la educación es transversal y tiene que afectar a todas las áreas del conocimiento, pero es que es todo. Los programas de afectivos sexuales, pues bueno, los padres, muchos parecen muy progres y muy estupendísimos, de tu edad posiblemente, y oye, y vienen a las escuelas diciendo pues que no es necesaria a veces, que es que estas cosas hay que hablarlas en casa. Y ya en nuestro tiempo, o sea, teníamos los programas de las arimaguadas, acordaros, las Canarias, que eran una auténtica delicia, pero una auténtica delicia de cómo trabajaban la educación sexual, y hoy en día todo esto está descontrolado. No, de verdad, ¿eh? ¿Cómo? Pues sí, está descontrolado, con lo cual lo que se consigue, pues es verdad, razón tienes, ¿no? Que hay que estar como atentas, porque inmediatamente conseguimos los condones y tener máquinas accesibles para los adolescentes, y luego vienen y los padres y las fuerzas vivas de otros lados, pues te las quitan y organizan, hay unos foros en los centros escolares que son fuertes, ciertamente. Entonces, pues sí, hay que vigilar. Pues seguiremos. Bueno, itxiko dugu gaurko saioa, eta bihar oroitu hurrengo saioa izanen dugula 7:00 baita, eta nada, que muchísimas gracias por venir y hasta mañana. Gracias.